Trabajadores de morgues y cementerios, ¿cuál fue su experiencia más espeluznante? Trabajé en la morgue de un hospital durante 3 años. No formaba parte del personal clínico, mi trabajo consistía simplemente en recibir y entregar los cuerpos. Aparte de revisar las etiquetas de los dedos de los pies un par de veces para las funerarias, por lo general no tenía que ver ni tocar los cadáveres, ya que venían en bolsas antes de bajar. Sin embargo, tengo algunas historias que compartir. Primero, por razones culturales, una familia quiso transportar ellos mismos a su pariente fallecido. Esto está permitido si se siguen ciertos pasos. El problema era que no tenían nada en que transportar el cuerpo. Terminaron consiguiendo una caja grande, metieron el cuerpo en la parte trasera de su auto y emprendieron un viaje de 2 días a través del desierto de Utah y Nevada, en pleno verano. Solo puedo imaginar cómo fue ese viaje. Segundo, un viejo veterano militar falleció y su numerosa familia insistió en acompañar el cuerpo hasta la morgue. Tocaron taps, el toque de silencio militar, y, frente a las antiguas puertas de la morgue, realizaron una ceremonia de plegado de bandera. Luego, todos se quedaron mientras nosotros acomodábamos el cuerpo en un nicho. Deslizar un cuerpo en un nicho no es un proceso fácil ni elegante. Fue increíblemente extraño e incómodo intentar hacer eso mientras ellos estaban allí parados, observando y llorando. Para eso es un funeral, realmente no necesitas ver esa parte. Finalmente, una enfermera nueva una vez no conocía el protocolo para una muerte prematura. Me trajo los diminutos restos envueltos simplemente en una servilleta de tela. También hay algunas rarezas generales sobre la vida en el hospital. Siempre hay una temporada de la muerte cuando los nuevos residentes se están instalando. El número de muertes aumenta notablemente y luego se calma hasta el año siguiente, cuando llega un nuevo grupo. Además, los abortos espontáneos y las muertes infantiles son mucho más comunes de lo que la gente cree. También es bastante común que uno o ambos gemelos mueran durante o poco después del nacimiento. Nota cultural. La temporada de la muerte mencionada por el narrador es un fenómeno bien conocido en la comunidad médica, a menudo llamado el efecto de julio en los Estados Unidos o la temporada de matanza en el Reino Unido. Esto se refiere al periodo en que los nuevos graduados de las escuelas de medicina comienzan sus residencias. Si bien los hospitales mantienen una supervisión estricta, diversos estudios estadísticos han mostrado un aumento medible en los errores de medicación y en las tasas de mortalidad durante este periodo de transición en julio. Esto sigue siendo uno de los secretos a voces más controvertidos y discutidos dentro de la infraestructura de atención médica. Las funerarias y las lápidas son el negocio familiar, y mi padre tiene muchas historias. Aquí hay 2 particularmente perturbadoras. Una vez llamaron a mi padre y a su equipo a un cementerio para limpiar un mausoleo. Por lo general, esto significaba fregar grafitis o arreglar algo que se hubiera roto. Sin embargo, cuando llegaron, el panteonero los llevó hasta una tumba donde un cuerpo recientemente sepultado había reventado. Había una sustancia viscosa y negra corriendo por las paredes y el peor hedor de su vida. Inmediatamente retrocedió y llamó a un equipo de materiales peligrosos. En otra ocasión, estaban bajando una bóveda, que es la caja de cemento donde se coloca el ataúd, en una fosa antes de un funeral. Notaron lo que parecían ser trozos grandes de carne asada en el fondo del agujero. Al preguntarle al director del cementerio qué estaba pasando, ya que el agujero se supone que debe estar vacío, le dijeron que simplemente lo ignorara. Él no lo ignoró. En cambio, lo comentó con otras personas y finalmente notificó a las autoridades. Resultó que tenían un crematorio en el lugar y solo quemaban parcialmente los cuerpos como una forma de ahorrar dinero. Los restos sobrantes eran arrojados en las fosas de otras personas que estaban siendo enterradas. Al parecer, bastantes personas fueron a la cárcel por eso. Trabajo en un cementerio rural en el sur del país. He estado cuidando este campo de muertos durante 18 años. Estoy a cargo del mantenimiento, la supervisión de los entierros y, ocasionalmente, de las tareas de vigilancia nocturna cuando falta personal. Eso sucede a menudo.
El presupuesto siempre es ajustado, y lo que la mayoría de la gente no sabe es que los cementerios también atraen a los ladrones. No me refiero a vándalos. Me refiero a saqueadores de tumbas. La mayoría piensa que eso es algo del pasado, pero la verdad es que algunos todavía buscan dientes de oro, joyas, relojes, cualquier cosa de valor. El cementerio donde trabajo está lejos del pueblo, sin cámaras y con cercas oxidadas que debieron ser reemplazadas hace años. Al principio, no sabía cómo lidiar con ello. Encontrar tierra removida, flores pisoteadas, tapas de ataúdes mal colocadas. Una vez, abrimos una fosa para enterrar a otro miembro de la familia y descubrimos que el ataúd anterior había sido forzado. No dijimos nada. El supervisor nos dijo que lo cubriéramos y siguiéramos adelante. Con el tiempo, te vuelves insensible. Hasta que eres testigo en vivo. Fue hace unos 5 años. Estaba haciendo una ronda al amanecer porque los perros de la zona habían estado ladrando más de lo habitual. Tomé una linterna y caminé en silencio. Cuando llegué a la parte más antigua, las tumbas de la década de 1930, vi movimiento. 2 hombres, con las caras cubiertas por pasamontañas, estaban arrodillados junto a una tumba abierta. Uno cavaba rápidamente, el otro estaba hundido hasta la cintura en el interior. No me habían visto. Me escondí detrás de un mausoleo y observé. No llamé a la policía. Suena cobarde, lo sé. Pero pensé, si están armados, ¿qué voy a hacer yo con una linterna y una radio oxidada? Esperé. Cuando terminaron, dejaron la tapa del ataúd a medias y se escabulleron por un agujero en la pared que ni siquiera sabía que existía. Lo informé al día siguiente. Nadie vino. Nunca nadie lo hace. Desde entonces, he encontrado 4 tumbas más alteradas con las mismas señales, tierra movida con cuidado, restos de forro de ataúd abandonados, una vez incluso el zapato embarrado de una mujer. A veces pienso que ya ni siquiera les importa si nos damos cuenta. Pero lo más extraño sucedió el año pasado. Una familia vino para un velorio nocturno, algo permitido por ciertas religiones, y me pidieron que vigilara desde la oficina. A mitad de la ceremonia, se acercó una anciana, visiblemente alterada. Dijo que quería visitar la tumba de su marido, enterrado hace 2 décadas. Le dije que volviera a la luz del día. Insistió tanto que le di las indicaciones. Media hora después regresó, pálida, sin habla. Se fue sin despedirse. Más tarde, su sobrino me dijo que la tumba estaba vacía. Cuando la revisamos, efectivamente, el ataúd estaba destrozado y vacío. Pero la tierra no había sido removida. Como si nadie la hubiera tocado en años. La gente me pregunta si me da miedo trabajar aquí. Digo que no. Me preocupan más los vivos que los muertos. Pero algunas noches, caminando entre las lápidas con mi vieja linterna, me doy cuenta de que no todo lo que falta fue robado. Simplemente, algunas cosas no están donde se supone que deberían estar. Trabajé en una cárcel y la morgue del condado estaba comunicada con ella. A veces iba a ayudarles a mover los cadáveres. Una noche, estábamos trasladando un cuerpo a una carroza fúnebre para llevarlo a la funeraria. Todas nuestras camillas son de los años 50 o 60. En aquel entonces, no las fabricaban para soportar a una persona con obesidad mórbida. Durante el traslado, la camilla se rompió y dejó caer un cadáver muy pesado sobre el chico nuevo al que yo estaba intentando enseñarle cómo hacer el trabajo. Lo derribó y lo dejó atrapado debajo. Nos hizo falta 3 de nosotros para quitarle el cuerpo de encima rodándolo. Él entró en una crisis de histeria y renunció de inmediato. A todos nos regañaron por ello, a pesar de que se debió únicamente a que tenemos equipos anticuados y desgastados. Pero sí, los cuerpos que traen son cada vez más grandes con el paso de los años, y el equipo para manipular cadáveres suele estar diseñado para cuerpos de, como máximo, la mitad de ese tamaño. Intentamos ser lo más respetuosos posible al manipular a los muertos, pero simplemente no existe una forma digna de mover a una persona fallecida de 230 kilos. Tengo una historia sobre este mismo tema.
Tuvimos una paciente que pesaba unos 250 kilos. Tenía una obstrucción intestinal y los médicos intentaban que perdiera un poco de peso para poder operarla. Su marido era un tipo pequeño y flaco que no paraba de meterle comida a escondidas en la habitación, cosas como pasteles, galletas y otros aperitivos. Nuestro hospital era de buen tamaño, pero no enorme. Yo trabajaba de noche y teníamos que coordinarnos con el equipo del piso de arriba solo para poder ponerla de lado, ya que hacían falta 10 personas para lograrlo. A veces teníamos que llamar a los 2 encargados de mantenimiento para que ayudaran si el equipo de arriba estaba ocupado. Ella nos gritaba, nos daba manotazos y amenazaba con demandarnos porque no la alimentábamos. Como sea, se negó rotundamente a hacer dieta y terminó falleciendo después de unos 7 días como paciente en la unidad médico-quirúrgica. Solo tenía 34 años. Dejó atrás a una hija de 16 años y a un nieto. Bueno, la paciente era demasiado grande para bajarla a la morgue, porque nunca habría cabido por la puerta, y mucho menos en uno de los cubículos individuales de acero inoxidable donde guardábamos a los fallecidos. Yo trabajaba en el hospital más antiguo de mi ciudad, construido en 1863, y la morgue solo tenía una puerta sencilla en ese momento que no podía adaptarse a su tamaño. De hecho, cuando ingresó, tuvieron que llevarla al almacén y usar la báscula industrial para pesarla. Al final, decidimos dejarla en su cama, era una cama especial para personas pesadas que llamábamos cama Big Boy, y cubrirla con hielo hasta que el turno de día pudiera encargarse del traslado. Escuché que el turno de mañana tuvo que llevarla en su cama hasta el muelle de carga en el almacén y usar un montacargas para subirla a una ambulancia que tenía un chasis reforzado. Esa es la única vez que tuve que lidiar con un ser humano de ese tamaño. Me ocurrió algo similar a las historias anteriores. Una vez tuve que mover a un hombre que pesaba más de 130 kilos desde el segundo piso de una casa, con la única ayuda de un hombre de 60 años que estaba fuera de forma. Lo que en realidad significaba que se limitaba a mirarme. Nuestra camilla tenía ruedas que se plegaban para poder funcionar como una carretilla, pero aún así tuve que bajar un tramo de escaleras con un giro en el medio. Todo el peso estaba distribuido en la parte superior, así que intentaba bajar a este hombre enorme por las escaleras sin dejarlo caer, mientras su peso se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada escalón. Estaba sudando profusamente en mi traje y corbata, todo mientras intentaba no parecer que estaba sufriendo demasiado. Realmente quería que este hombre tuviera un final digno, y su esposa estaba allí mismo observando todo. Ella no dejaba de disculparse por él, diciendo, oh, siempre decía que iba a perder peso, pero nunca lo hizo. Lo siento mucho. Fue algo tierno y desgarrador a la vez. Pensé para mis adentros, claro, esta situación es difícil para mí, pero tú acabas de perder a tu esposo. Yo estaré bien. Durante mi último semestre de la Facultad de Medicina, hice mis prácticas en una funeraria que también tenía contrato con el hospital universitario para recibir casos forenses. Mi turno era el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, cuando había poca actividad, excepto por algún accidente ocasional o muerte súbita. El lugar era frío, pero lo que más pesaba no era la temperatura, sino el silencio. Una noche, trajeron a un hombre de unos 50 años. Había muerto de un infarto mientras dormía. Su familia solicitó el embalsamamiento, por lo que quedó a nuestro cuidado. Yo estaba a cargo de la limpieza inicial y del informe. Cuando abrí la bolsa, lo primero que noté fue su extraña expresión. No era de dolor ni de paz. Tenía la mandíbula ligeramente inclinada y los párpados entreabiertos, como si estuviera evaluando la habitación. Sabía que a veces los músculos se asientan así después de la muerte, por lo que no le di mucha importancia en ese momento. Mientras lo limpiaba, vi varias cicatrices antiguas en el pecho y el abdomen. Una era una marca quirúrgica dentada de unos 8 centímetros en la parte superior izquierda del torso, y otra era una cicatriz distinta, en forma de estrella, cerca del ombligo. Las anoté por protocolo. Cuando fui a preparar los instrumentos de preservación, escuché un leve chasquido, como si algo pequeño hubiera caído al suelo.
Me agaché y encontré una pequeña etiqueta metálica, del tipo que se cose en la ropa clínica de alta gama. Tenía un número de serie grabado. No figuraba en nuestro inventario. Guardé la etiqueta para preguntar por ella más tarde, pero nadie supo decirme de dónde venía. Ni el forense, ni la familia cuando vinieron a firmar el papeleo. 2 noches después, mientras revisaba antiguos archivos digitales, me encontré con el registro de un hombre con el mismo nombre exacto de hace 22 años. Mismo nombre, pero diferente fecha de nacimiento. La causa de la muerte en aquel entonces figuraba como un accidente de tráfico de alto impacto. El cementerio registrado era Jardines del Norte. La coincidencia era extraña, pero entonces abrí el escaneo físico de aquella antigua autopsia. Se me heló la sangre. La descripción del cuerpo de hace 22 años mencionaba una marca quirúrgica dentada de 8 centímetros en la parte superior izquierda del torso y una cicatriz distinta en forma de estrella cerca del ombligo. Eran idénticas a las del hombre que yacía hoy en mi morgue. Lo que era aún más extraño era el estado de aquel antiguo archivo. La palabra enterrado había sido tachada toscamente con una línea digital y una nueva nota estaba escrita encima en mayúsculas: reasignado. Traslado pendiente. No quise hacer preguntas. Intenté decirme que era solo un error administrativo o alguna imposible coincidencia genealógica. Pero desde esa noche, cada vez que paso por el archivo digital, evito abrir registros antiguos. No es por miedo. Es por precaución. A veces los errores no están en el sistema, a veces el sistema está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Nota cultural: en América Latina, es común que los hospitales públicos colaboren con funerarias privadas para el manejo de casos forenses. No es inusual que estudiantes de ciencias de la salud roten por morgues o áreas de autopsia como parte de su práctica clínica. No soy trabajador de un cementerio, pero padezco de epilepsia severa. Una vez, mientras visitaba el panteón familiar, sufrí una convulsión masiva y me golpeé la cabeza con fuerza. Mi madre tuvo que llamar a una ambulancia. Al principio, no le creyeron cuando dio la dirección, pero finalmente enviaron una. Cuando la ambulancia llegó, el cuidador del cementerio salió y se quedó merodeando mientras me estabilizaban y me subían a la camilla para llevarme. Después, mientras mi madre se preparaba para seguir a la ambulancia hacia el hospital, el hombre le dijo: «Bueno, es la primera vez que veo que sacan un cuerpo de aquí. Normalmente es un viaje de solo ida». Luego, le ofreció a mi madre un terreno y un servicio de entierro gratuito por si yo no lograba sobrevivir. Mi primera práctica fue en medicina forense. Tenía 22 años y mi tarea incluía observar los procedimientos de autopsia, ayudar en la recolección de muestras y rellenar formularios básicos. Nada pudo haberme preparado para esa primera semana. El cuerpo pertenecía a un hombre de unos 50 años. Aparentemente era una muerte natural. Yo estaba allí para observar y aprender, equipado con guantes, bata y una mascarilla quirúrgica. El olor a formalina, sangre vieja y refrigeración me mareó en el momento en que entré. Todo iba bien hasta que tuve que dar un paso adelante para registrar una muestra. El doctor me pidió que sostuviera el brazo del cadáver mientras él trabajaba en la cavidad torácica. El brazo estaba frío y rígido, pero eso no fue lo que me inquietó. Fue el sonido. Cuando moví el brazo, escuché un crujido muy leve, casi como si estuviera retorciendo hielo seco. Me quedé helado. Me dijeron que era normal, que los gases y la tensión muscular aún pueden producir sonidos incluso horas después. Asentí y no dije nada. Más tarde, me pidieron que limpiara parte de la camilla antes de que llegara el siguiente cuerpo. No había nadie más en la sala. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera. Fue entonces cuando lo escuché, una especie de susurro. No era una voz. Era más bien como un jadeo ahogado, como aire escapando de una cavidad cerrada. Pensé que era el sistema de ventilación. Me acerqué para comprobarlo y el sonido se detuvo. Volví a mi tarea, pero segundos después, el mismo sonido regresó, esta vez más prolongado.
Decidí salir al pasillo. Allí me encontré con un técnico que notó mi expresión. ¿Primer día a solas en la sala fría?, preguntó, casi sonriendo. He oído algo extraño, como un suspiro, respondí. Ah, sí, dijo con calma. Algunos cuerpos todavía tienen aire atrapado. Se escapa por la tráquea o los pulmones al moverlos. Pero también podría ser la nevera encendiéndose. Lo dijo como alguien que lo había escuchado 1000 veces. Desde ese momento, supe que este lugar no me daría sustos de película de terror, sino pequeñas sacudidas reales y fisiológicas que te estremecen justo cuando te estás acomodando. La muerte, después de todo, tiene sus propios sonidos. Trabajé durante más de 12 años como técnico forense en una morgue estatal. Lo he visto todo: homicidios, suicidios y cuerpos encontrados semanas después. Con el tiempo, te vuelves práctico, casi clínico. Pero algunos casos desafían cualquier explicación técnica. Una madrugada recibimos a una mujer joven, de unos 30 años, hallada muerta en su apartamento. No había signos de violencia ni se detectaron sustancias en su sangre. El informe final decía: paro cardiorrespiratorio de causa indeterminada. Sucede a veces. Lo que me llamó la atención fue su historial médico. Estaba completamente limpio. Sin alergias, sin enfermedades y sin medicamentos. Su expediente laboral decía que trabajaba como bibliotecaria en una escuela rural. Era soltera, no tenía hijos y nadie vino a reclamar el cuerpo. La preparé para el congelador. En estos casos, los cuerpos permanecen bajo custodia hasta que aparece un familiar o se autoriza un entierro social. Esa noche, me encargué del ingreso y de la toma de huellas dactilares. Mientras limpiaba las yemas de sus dedos, noté algo extraño en su mano izquierda. Había una tenue pigmentación en la palma, una marca circular que no aparecía en las fotos originales del campo. Lo anoté, coloqué el cuerpo en el compartimento asignado y me fui. Al día siguiente regresé para un control de rutina y, por costumbre, revisé la lista del congelador. Todo estaba en orden excepto por una cosa: el expediente de la mujer había desaparecido. También su bolsa de cadáveres. Pensé que habían autorizado el entierro, pero nadie en el turno de día sabía nada de un traslado. Revisamos el sistema. Nada. Revisamos el depósito de cadáveres. Estaba vacío. Horas más tarde, recibimos un correo electrónico del sistema judicial. Afirmaban que el cuerpo había sido entregado por error a una funeraria y ya había sido cremado. Curiosamente, la funeraria no tenía ninguna solicitud previa ni familiares registrados. Tampoco una dirección. Solo una nota escrita a mano con su nombre y la instrucción: servicio privado, sin contacto familiar. Desde entonces, cada vez que veo un cuerpo sin antecedentes médicos y sin familiares cercanos, reviso sus palmas con más cuidado. No sé qué es lo que busco, pero ya no lo hago por protocolo. Trabajé en una funeraria durante la universidad. Lo más extraño que vi fue un cuerpo que reaccionó al fluido de embalsamamiento. Al parecer, el hombre tenía ictericia, por lo que el líquido provocó una reacción química en su piel. Se puso verde. Pero ocurrió por capas, como las estrías de una roca. Sus pies eran de un color verde esmeralda profundo, y la parte superior de su cabeza era de un verde lima amarillento. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en una formación geológica de diferentes tonalidades. La otra cosa que me aterrorizó fue un álbum de fotos que el embalsamador guardaba en su oficina. Tenía imágenes de muertes extrañas o únicas. Una que todavía me persigue 30 años después era la foto de un hombre que conducía su motocicleta por el jardín de alguien y chocó contra un tendedero de metal. Le cortó la cabeza como una navaja a la altura del cuello. La imagen mostraba su torso junto a su casco, que todavía tenía la cabeza dentro. Nota cultural. En la industria funeraria, un cuerpo con ictericia presenta un desafío químico único. La ictericia es causada por un exceso de bilirrubina, un pigmento amarillo en la sangre. Cuando se embalsama a una persona con ictericia severa,
el formaldehído del fluido puede desencadenar un proceso de oxidación rápida. Esta reacción química transforma la bilirrubina amarilla en biliverdina, que es un pigmento verde oscuro. Si el embalsamador no utiliza fluidos para ictericia especializados, con concentraciones más bajas de formaldehído y químicos amortiguadores específicos, el cuerpo puede cambiar literalmente de color durante el proceso. Esto crea el efecto de estriación de roca mencionado en la historia, bandas de color verde lima, bosque y esmeralda, convirtiendo efectivamente al difunto en una formación geológica biológica permanente. Trabajé como sepulturero para un cementerio y funeraria familiar durante unos años, hace unas 2 décadas. Lo más loco que ocurrió empezó con una llamada de mi jefe a las 11 de la noche. Estábamos de guardia los fines de semana, así que una llamada tarde no era tan extraña, pero ahí terminó la normalidad. Me pidió que fuera al cementerio de inmediato para abrir una tumba que estaba programada para la mañana siguiente. La necesitaba lista para la medianoche. Entonces, me contó lo que estaba pasando. Al parecer, habíamos exhumado 2 ataúdes de un cementerio en el área de Los Ángeles. Esto fue a principios de los años 2000, y los cuerpos habían sido enterrados originalmente en 1979. No me importa lo que digan, los ataúdes de acero inoxidable e impermeables son una mala idea. Estos ataúdes estaban lo suficientemente intactos como para ser retirados, pero cuando los estaban cargando en la camioneta de transporte, chocaron entre sí. Las esquinas de los ataúdes se rompieron, liberando el contenido líquido, por todo el interior del vehículo. El conductor no estaba contento, pero tomó la Interestatal 5 hacia Sacramento de todos modos para el viaje de 6 horas. Dijo que tuvo arcadas durante todo el trayecto. El olor era tan abrumador que tuvo que conducir con la cabeza por fuera de la ventana solo para poder respirar. Le dijo al jefe que las tumbas debían estar abiertas y listas en el segundo en que llegara para que pudiéramos meter esos ataúdes bajo tierra y cubrirlos lo antes posible. Y así lo hicimos. Al día siguiente, antes de que abriera la funeraria, los vecinos ya estaban llamando para quejarse del hedor. El departamento de bomberos pasó por allí, y la policía acabó llamando para preguntar por los informes. El olor no venía de la tumba, venía de la camioneta. Arrancamos la alfombra y la quemamos. Quitamos el plástico y lo bañamos en lejía, luego empapamos el interior de esa camioneta con cada producto químico de limpieza que teníamos. Nada funcionó. Finalmente, el jefe llamó a la compañía de seguros. Cuando apareció el perito de seguros, el jefe se encontró con él en su auto, al otro lado del estacionamiento, lejos de la camioneta. El perito preguntó de inmediato por el horrible olor. El jefe le explicó que venía de la camioneta y que por eso estaba allí. El perito lo miró durante unos 3 segundos y dijo, es pérdida total. Llamaré a una grúa. Luego, volvió a subirse a su auto y se fue. Nota cultural. El síndrome del ataúd sellado. El uso de ataúdes protectores o conjunta de sellado se convirtió en una tendencia masiva en los Estados Unidos a partir de la década de 1950. Estos contenedores de acero inoxidable se comercializaban como una forma de proteger al difunto del agua y la tierra, pero crearon un efecto secundario biológico involuntario. Al sellar el cuerpo en un ambiente hermético, los gases naturales de la descomposición no tienen forma de escapar. Con el tiempo, esto genera una inmensa presión interna, a menudo denominada por los profesionales como el síndrome del ataúd explosivo. Esta presión puede hacer que los sellos estructurales fallen violentamente durante una exhumación o incluso ante un simple movimiento, provocando el tipo de fugas catastróficas y fétidas descritas en esta historia.